Bien, ya terminamos de modelar las cargas, ahora vamos a modelar lo que son los transformadores, ¿sí? Para lo cual vamos a ingresarle primero a sus nombres. Para lo cual vamos a ir al archivo que yo les voy a dejar en Telegram, en el grupo de Telegram. Ok, aquí estamos, vamos a subir aquí y el nombre, bueno, solo tenemos uno de 2 devanados, no le puse nombre aquí, pero vamos a poner un nombre aquí. ¿Sí? Modelado de barras ya lo hicimos, el modelado de cargas también ya lo hicimos, y de transformadores aquí. Se modelarán transformadores de 2 y 3 devanados y la carencia que tiene DigSilent para modelar un autotrafo. Y se explicará para qué sirve cada valor ingresado. Bien, aquí tenemos una placa de datos que lo pueden sacar de internet, ¿no? Donde te da normalmente lo que es la potencia aparente, ¿no? Esto depende mucho del uso que se le va a dar, si es de distribución, de elevador, de transmisión, ¿no? O también si es del tamaño, ¿no? También del tamaño es más grande, más potencia, ¿no? Ahora también te da el nivel de tensión de alta de 13.2 y el de baja, ¿no? Aquí tienes para elegir, ¿no? Los medianos de 440 y 254. Y las corrientes de sus respectivos lados o bobinas, ¿no? También te da el núcleo, el peso del núcleo, la impedancia, porcentaje de impedancia a una cantidad de grados, temperatura, altitud, ¿no? El software como el ETAP te piden esto, el líquido aislante. Y bueno, lo que son los taps, ¿no? Esto te lo puedes sacar en porcentaje, el grupo vectorial de conexión del de estrella, ¿no? El diagrama de conexiones, ¿no? Aquí tenemos uno de 3 devanados, también puedes ver todo eso. Y aquí, ok, el transformador elevador se llama trafo elevador. Ese obviamente, ya, el transformador elevador, vamos al DigSilent. Bien, el transformador elevador es este. Cliqueo aquí y le voy a poner transformador elevador. Voy a generar lo que es un tipo. Bueno, aquí estoy en el transformador elevador. En descripción no tengo nada que poner. En lo que es flujo de potencia, si veo es bueno, si es flujo de potencia, si veo no hay nada que ingresar, o bueno, esto depende mucho del tipo. Entonces lo primero es en datos básicos, siempre es el tipo. Son los datos de placa, ¿sí? O datos de catálogo, del protocolo de pruebas y todo eso. En sí, lo que requiera el DigSilent lo tienes que ingresar aquí. Y bueno, aquí una observación sería que que cuando tú ingresamos, ¿sí? Anticlick y seleccionar, si ya tienes un tipo. Ahora aquí el nuevo tipo de proyecto, selecciona porque es un proyecto nuevo, entonces simplemente un nuevo tipo. Y aquí yo tengo datos básicos. ¿Qué es lo que te piden? Cuando hagamos esto, asumo que son gente que está estudiando. Entonces, recuerden que cuando tú en pregrado hacías el cálculo de flujo de potencia, requerías datos de generador, transformador, ¿no? Para hacer el flujo, porque tienes que ingresar tienes que crear una matriz Y barra o de impedancias, ¿no? Y de ahí ejecutar las ecuaciones que ya tienes por defecto, ¿no? Y luego tienes que hacer el jacobiano y todo eso. Entonces necesitas datos. Ya esos datos son en el tipo, lo tienes que ingresar. Entonces aquí ponemos eso. Nombre del tipo. Bueno, vamos a ponerle aquí según nuestro proyecto se llama trafo elevador. Trafo, vamos a poner trafo elevador. Trafo elevador. Y bueno, es trifásico. Podemos poner uno monofásico también. Un retorno de tierra de un conductor. En este caso es trifásico. ¿De qué potencia? Aquí vemos. 120 de 60 Hz. Es grande. 120 y de 60 Hz. Porque el sistema es de 60 Hz. Ahora, el lado de alta ¿de cuánto es? De 229. O 230 vamos a poner. Y el lado de baja es de 13.8. Porque recordemos que la generación así es, ¿no? La generación se genera simplemente a media baja tensión. Pero existen un artículo de Powerformer. Los Powerformers son generadores que generan a alta tensión. Entonces sus aislamientos deben ser brutales. Es una tecnología, ¿no? Pueden investigarlo ahí. Ahora, 230 113.8. Alta tensión 230 13.8. Ok, y el grupo de conexiones estrella, neutro, delta. Aquí es delta 11. Este 11 indica 11 por 30 es 330. O sea, son el ángulo de desfase entre la fase A, bobinado A del lado primario, con el bobinado A del lado secundario. Y el de B con el de B, ¿no? O sea, ese desfase indica esto. Este grupo, ¿no? O sea, este grupo vectorial tiene su matemática, ¿no? Recuerden el círculo, el diagrama horario, donde pones
del 12, 3, 9, 12, 3, 6, 9 y ingresas, ¿no? A poner cada uno. Ahora, impedancia de secuencia positiva. Estos valores tú los puedes hallar con... Tú no puedes tener esta tensión de cortocircuito, y también puedes tener esto. Pero si no lo tienes, puedes aquí en este botón de aquí, cliquear ahí y ingresar otros datos que tienes. Por ejemplo, puedes tener de frente tu reactancia, en PV y resistencia. De una, puedes tener eso e ingresas eso. Le doy OK y me pide eso. ¿Y qué son estos valores? Entonces, para eso simplemente voy F1. Y se abre el catálogo. Entonces acá busco, ¿no? Lo que es es un brazo. Entonces, modelo de línea de aérea, no. Modelo constante de línea aérea, no. No, transformador. ¿Dónde está? Aquí, transformadores. Estoy en el 2 de bandados trifásico, ¿no? Cerro esto y cierro esto. Yo estoy en el transformador trifásico de 2 de bandados. Y le doy Open aquí. Entonces, recordemos un poco nuestro estudio de pregrado. Bueno, aquí es un índice de lo que está venido en este archivo. Y vemos aquí. Bueno, aquí en descripción general tenemos el transformador de 2 de bandados, el modelo detallado de alta, de varios, ¿no? De 3 fases. Y bueno, aquí vamos a bajar mejor. Aquí vemos el transformador, el lado de alta que viene a ser el primario y el lado de baja que es el secundario. ¿Por qué alta? High voltage, low voltage, ¿sí? Ahora, recordemos este es como un circuito, un modelo, ¿no? Casi completo, digamos. Esto representa la resistencia de las pérdidas en el cobre, ¿no? Esto representa las pérdidas por flujo disperso, ¿no? Porque recordemos que hay un núcleo donde no todo el flujo va por el núcleo, algunos se van por el aire y se pierden, eso representa. Y esto es las pérdidas en ese núcleo. Uno por corrientes parásitas que vienen a ser la resistencia y otro por histéresis, la reactancia, ¿sí? Y en el lado de alta también tenemos, o sea, solo en el lado en este lado primario está lo del núcleo, aquí ya está todo el núcleo. Y en el lado secundario tenemos también pérdidas por flujo disperso en el lado secundario y también resistencia del cobre, pérdidas por resistencia de cobre, ¿sí? Entonces por eso requiere, y bueno, aquí ya tú sabes que puedes hallar una impedancia, digamos, nominal, una impedancia base y referirlo todo a un lado, ¿no? Aquí tenemos las corrientes, cómo se hallan. Tú tienes estos datos ya. Tú tienes la potencia y la tensión, la conexión. Requieres estos datos para el modelo, ¿no? Porque el flujo de potencia te requiere estos datos. ¿Y estos datos cómo lo hallas? Pruebas. Prueba de cortocircuito. Cortocircuitos de este lado y ya tienes esto más esto. A esto se llama tensión de cortocircuito o impedancia de cortocircuito. La suma de estos en general. Y el otro dato necesitas esto. ¿Cómo lo hallas? Circuito abierto. Circuito abierto, esto, ya tienes todo esto. Desprecias esto, ¿no? Y tienes esto. Esos datos están aquí. Vendrían a ser tensión de cortocircuito y pérdidas en el cobre. ¿Sí? Tensión de cortocircuito y pérdidas en el cobre. Con la prueba de cortocircuito, hallas este valor que viene a ser tensión de cortocircuito, que es una impedancia, y también las pérdidas en el cobre. Toda la potencia que va a entrar. Y con el circuito en vacío, ingresa eso. Y con el circuito en vacío, aquí, flujo de carga, ingresas estos datos. Corriente del vacío, la corriente que vas a ingresar aquí para energizar esto. Y también las pérdidas en el hierro, son estas pérdidas de aquí. ¿Ok? ¿Y esos datos son importantes para el flujo de carga? Sí. Para la impedancia de secuencia cero no importa mucho un flujo de potencia, siempre y cuando el sistema es balanceado. Si tú ejecutas el flujo de potencia desbalanceado, ahí sí requieres. ¿Por qué? Porque el método que usas es el de componentes simétricas. ¿Qué quiere decir? Que vas a poner ese sistema desbalanceado, lo vas a descomponer en 3 sistemas. Uno de secuencia positiva, que viene a ser, estos datos vas a usar, de secuencia negativa, que en el lado de trafo, dependiendo del grupo de conexión, puede ser o no igual al de secuencia positiva, y el de secuencia cero, que siempre es cero, siempre que haya una conexión a tierra, ¿sí? Entonces ahí tienes que tener eso, pero para flujo de potencia balanceado, bueno, dejámoslo ahí, y esto vamos a ver. Eso ya lo calcula en Dick Silent, por eso te pide todos estos datos, ¿sí? Todos esos datos. Bajamos aquí y tenemos estos valores, ¿sí? Ya, miren, ojo, mira acá. ¿Cómo haya la tensión de cortocircuito y la resistencia y la reactancia? Teniendo la impedancia, aquí tengo la tensión entre 100, aquí tengo estas pérdidas, ¿no? O sea, por eso con estos dos datos, con lo que es tensión y pérdidas con tensión, ya puedo hallar la resistencia y la reactancia. ¿Cuánto sale?
Bueno, vamos a ingresar aquí lo que es las pérdidas, que es, la tensión es 10.08. Ok, esto, ok. Aquí ingresamos 10.08. Ok. Y aquí es 444. 444. Y con eso puedes sellar todo lo que es resistencia y reactancia. Le das OK y ahí tienes. Eso vendría a ser, porque antes te salía 0 o un valor largo. Entonces ahí tienes ya la resistencia y reactancia. ¿Y cómo lo he hallado con esos datos? Bueno, las fórmulas están aquí. Tú puedes simplemente replicar la fórmula. Tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto y tienes esto. Entonces ya con eso puedes hallar esto y esto, ¿sí? Y puedes, inclusive puedes hallar la corriente, ¿ah? Corriente de magnetismo. Bueno, aquí para las otras pérdidas tienes estos datos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Tenemos estos datos que se hallan de pruebas, ¿no? Existen pruebas de protocolo, las pruebas SAT, las pruebas FAT. Unas se hacen en laboratorio para que digan, ¿no?, que el transformador está saliendo en óptimas condiciones, y otras se hace cuando ya llegas al punto de la subestación para que veas cómo está el transformador, si se ha modificado en el transporte, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? Y esas pruebas tienes que haces pruebas de tensión, de cortocircuito, y ahí hayas, ¿no? O sea, ya tienes en sí, también tienes un catálogo, tienes harta datasheet para tú sacar estos datos. Y con esos datos también te ingresas estos datos, ¿no? Yo ya los tengo aquí, es 8.57. Ok, aquí es 8.57. Y aquí tenemos 0. Vamos a dejarlo ahí. Ya tengo todo esto. Ahora en descripción ya sabemos que no hay nada que poner. Y en versión tampoco, en flujo de carga. Aquí, este dato es importante para seguir con el modelo del transformador, ¿no? Ese modelo básico. Y aquí ponemos esto. ¿Dónde están esos datos? Bueno, aquí tenemos esos datos. Flujo de carga, corriente de vacío es 0.33%. ¿Ok? 0.33, 333 creo. ¿Ok? Y pérdidas en el hierro es 80. O sea, aquí borro es 80. Y con eso ya puedo calcular los demás, ¿no? Distribución de reactancias de fuga. Bueno, eso... Distribución de reactancias por fuga. Bueno, eso ya ahí queda, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Cambiador de tap. Tenemos taps. Vamos aquí en cambiador. Sí tenemos taps. ¿Sí? Tensión adicional por tap es 2.6125. 2.6125. Y de menos 2 a 2. ¿Qué indica este cambiador de tap? Que simplemente la tensión en el lado de alta está, o en el lado de baja. En el lado de alta. Va a aumentar mientras yo lo voy subiendo la tensión, ¿no? Está ahorita en el 0, asumo que está en el 0. Eso es donde lo ves, eso ya no es un dato de placa, ¿no? Eso es un dato de operación. Los datos de operación están fuera del tipo, ¿sí? A ver, vamos a ver si aquí terminamos. Y ya terminamos con esto, le damos OK. Y ahora, y aquí se puede observar como controlador de tap, aquí en general, puedo cambiar, ¿no? Está en el tap 0. Si yo le doy tap 1, tap 2, bueno, tengo solo hasta el tap 2. Y aquí también hasta el menos 1 y menos 2, ¿no? Va a aumentar esta tensión en el lado de alta.